Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo 7 de Ingeniería de Procesos Paralelo B. Nuestro tema es las normas ANSI e ISIS. Nosotros nos tocó la parte específica de la parte 6.8, que son los símbolos y elementos primarios. Nuestro grupo está conformado por Jiménez Pinca y María Lilibet, Quiroz Andrade, Kevin Bryan y quienes habla Macías Bailón, Luigi Ronaldo. A continuación, mi compañera va a explicar lo que es el tema. Bueno, tenemos los símbolos de elementos primarios, tenemos como el punto A, que es análisis, que tenemos ahí en el gráfico un transmisor indicador del análisis dual para concentraciones de oxígenos y combustibles. Este equipo de aquí mide el porcentaje como quiera de oxígeno y combustible leyendo el voltaje generado de una celda electroquímica caliente. La celda como quiera está compuesta por un pequeño disco de circonio y de óxido de itrio estabilizado. También mide la concentración como quiera del oxígeno en presente de todos los productos de combustión, incluido el vapor de agua. Por lo tanto, se puede considerar que realiza el análisis de base húmeda. Tenemos también lo que es el quemador o combustión. En este primer gráfico tenemos lo que es el detector de llama ultravioleta de un quemador conectado al indicador de intensidad de llama de tipo analógico. Este es un detector con un microprocesador que utiliza como elementos el sensor de una lámpara UV y un mecanismo de cell checking electromagnético. El detector de llama como quiera incorpora un relé de llama interno con umbrales. Vemos en el gráfico un horno encendido como quiera que con una señal electromagnética va hacia un sensor del quemador y mediante la señal como quiera eléctrica al indicador de combustión. Como segundo tenemos dos sensores de varilla de llama del quemador conectado como quiera al interruptor común. Lo mismo que realiza como quiera la secuencia de encendido del quemador. Para este control como quiera se tiene inconveniente ya que el sensor de llama debe ser al fin con el controlador como quiera. Esto quiere decir que por lo general son de la misma marca. En el gráfico vemos como quiera el horno encendido con dos sensores como quiera del quemador que pasa por un interruptor mediante señal eléctrica. En el tercer gráfico como quiera tenemos la cámara de televisión y receptor para ver la llama del quemador. Esta se ubicará como quiera la llama producida por un quemador convencional. En el gráfico igual tenemos eso que pasa por una señal electromagnética que se transmite al quemador. En la elección de usuario tenemos la celda de conductividad conectada al punto 5 del registrador de conductividad de escaneo multipunto. Estas funciones le permite como quiera minimizar y aún eliminar errores inherentes. En el gráfico podemos ver que inicia por la tubería en la que el sensor de la elección al usuario pasa por una señal eléctrica para grabar o escanear según la elección del usuario. Como segundo gráfico tenemos un transmisor con consistencia en línea. Esto lo que hace es satisface las exigencias de la pulpa dura y el ambiente de la fábrica de papel y proporciona al usuario una lectura como quiera exacta de la consistencia. En lo del gráfico, esto va a ser como transmitir la elección del usuario a través de una señal neumática. Aquí tenemos lo que es el transmisor de densidad tipo de presión diferencial conectado externamente. La presión diferencial sobre el sensor será directamente proporcional como quiera a la densidad del líquido medido. Este valor de presión como quiera diferencial no se ve afectado por la variación del nivel del líquido, ni por la presión que pudiera haber en la parte superior del recipiente que vemos ahí como quiera es el tanque. El elemento de densidad de tipo radioactivo conectado al registrador en el panel. En esta existen como quiera varias técnicas que permiten determinar la exacta de la densidad de materiales sólidos, líquidos y viscosos. Aquí podemos ver que empieza desde la fuente como una declasificada diferencial por una señal como quiera electromagnética o un transportador a un sensor diferencial. Tenemos lo que es el voltaje. Tenemos lo que es el voltímetro indicador conectado a turbina generador. Es importante como quiera señalar que la mezcla de las conexiones positivas y negativas, por ejemplo,
conectados al terminal positivo, al extremo negativo de la batería puede dañar gravemente el voltímetro. En este, como quiera, el vapor va a ingresar por señales neumáticas a un generador y esta a través de su señal eléctrica va hacia el indicador de voltaje. Tenemos también lo que es un interruptor de bajo voltaje conectado al motor de la bomba, que esta, según los estándares, los motores están diseñados para manejar sus cargas nominales de potenciales en voltaje del 10% arriba o abajo de su valor nominal. Tenemos un ejemplo como quiera que es por bajo voltaje, que es una bomba, supongamos, monofásica de 10 HP con 230 voltios trabajando y al final como quiera de una corriente larga, esto va a ocasionar es una sobrecarga. Tenemos lo que es la tasa de flujo. En el primer gráfico vemos lo que es el símbolo general, que se puede añadir las palabras laminares, y aquí está presente como quiera un sensor en la tasa de flujo, en la tubería. Como segundo tenemos la placa de orificio con grifos de brida o de esquina conectado al indicador de flujo de tipo de presión diferencial. Aquí lo que hay presente es un indicador en la tasa de flujo. Como tercero tenemos conexiones de prueba de brida o grifo de esquina sin placa de orificio. Aquí hay una bomba como quiera el punto de conexión en la tasa de flujo. También tenemos como cuarto gráfico, en la tasa de flujo tenemos la placa de orificio con grifos de venas contractadas. Aquí hay presente lo que es un sensor en la tasa de flujo de la tubería. Y como sexto gráfico tenemos la placa de orificio con vena contracta o grifo de tuberías conectada al transmisor de flujo de tipo de presión. Aquí podemos transmitir como quiera en la tasa de flujo mediante una señal neumática. Como séptimo, tenemos la placa de orificio en récord de cambio rápido. Este es un accesorio como quiera de orificio de una sola cámara y reduce el tiempo y costo de inspeccionar y cambiar las placas de orificio. Aquí hay lo que es un sensor también en la tubería. El tubo de Pitot de puerto único o tubo Pitot Venturi, que es utilizado como quiera este de aquí para la medición del caudal y está constituido por dos tubos que detectan la presión en dos puntos distintos de la tubería. Este como quiera puede montarse por separados o agrupados dentro de un alojamiento formado por dispositivos únicos. Tenemos que uno de los tubos como quiera que vemos allí mide lo que es la presión de impacto en el punto de la vena y el otro mide únicamente la presión estática. Como noveno tenemos el tubo de Venturi, que consiste en un tubo de estrechamiento, de modo que las secciones antes y después del estrechamiento, esta como quiera en cada parte del tubo hay un manómetro, de modo que se pueden medir las presiones respectivas, y es un dispositivo también inicialmente diseñado como quiera para medir lo que es la velocidad de un flujo aprovechando los efectos de Venturi. Tenemos el tubo de Pitot promedio, donde hay presente también un sensor en la tasa del flujo en la tubería, el canal artificial, la presa, la presa es el dibujo como quiera que asciende sobre los materiales, que tiene una conductividad hidráulica. Como 13 tenemos el elemento primario de una turbina o hélice. Como 14 tenemos el indicador de flujo de área variable, que este también hay presente un indicador en la tasa de flujo. Como 15 tenemos el indicador de totalizador de flujo de tipo de desplazamiento positivo, que también hay presente un indicador según la cantidad de la tasa de flujo. Y el elemento de flujo con conexión para controlar. Tenemos el elemento de flujo integrado con el transmisor y el sensor de vórtices. Tenemos el sensor también de tipo objetivo, la boquilla de flujos y caudalímetros magnéticos. Bueno, continuando con la razón de flujo que es simbolizada con la letra F, tenemos los caudalímetros magnéticos con transmisor integrado, la cual esta es una frecuencia que se elige en los caudalímetros magnéticos debido a que no presentan obstrucciones y son rentables para los productos químicos agresivos o lodos. Es un medidor para mejorar la fiabilidad y el rendimiento en la que esto pasen soluciones viscosas
Además que es una configuración rápida con una interfaz local para el operador fácil de usar. También tenemos el medidor de flujo ultrasónico Doppler, que estos son medidores de flujo ultrasónicos, son muy ideales para las aplicaciones de aguas residuales, como ya lo había dicho anterior, o cualquier otro líquido sucio, que sea conductivo o a base de agua. Los medidores de flujo ultrasónico generalmente no funcionan con agua destilada o agua potable, ya que estas son soluciones más limpias y puras, las cuales no tienen que mucha forma de detectar algún residuo o lodo, como si se pudiera decir. Siguiente tenemos lo que es la corriente, identificada con la letra I. Este habla sobre un transformador de corriente para motores y la medición del respectivo motor. Los motores eléctricos se deben abastecer de un sistema eléctrico que suministre la potencia para su operación. En este sentido, tiene dos características fundamentales para enlazar el sistema eléctrico con el motor, la cual estas son la nivel de tensión y la frecuencia. Como podemos observar en este gráfico de la simbología, tenemos un tanque de agitación, la cual está conectado por un sensor a la respectiva bomba, la cual entrega una señal magnética al lazo número 1 y después lo mismo con otra señal magnética. En muchas ocasiones estas se podría decir que son muy utilizadas y tienen un nivel de alta tensión para alimentar el motor, ya que esto es muy factible para acondicionar el equipo. Ahora vamos a hablar sobre la potencia, que esta está identificada con la letra J. Indicador de vacío conectado al motor de la bomba. Los dispositivos que miden la presión relativa de un vacío usan rangos aproximados que van desde la deflexión mecánica hasta la medición de corrientes débiles. Es usado por diferentes medidores como los eléctricos, térmicos, mecánicos y el vacío automotriz. Como vemos en el gráfico, esto va a entrar una cierta presión, la cual va a ser entregada por otro sistema y la cual también es entregada como una corriente magnética de paso a la potencia, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el factor tiempo o horario, que está simbolizado con la letra K. El reloj. En primer proceso, si se podría decir distribuidos, tiene muchas aplicaciones, como aplicaciones en tiempo real, simulación, líneas de producción. Esta, como se puede expresar, el tiempo está montado en cierto equipo en la cual se dirigen de una etapa a otra. Programador de secuencia de tiempo on y off en punto 7. Esta tiene una gran variedad de aplicaciones industriales en las que se precisan transcursos de tiempo con una elevada precisión, ya sea un retardo de conexión o un retardo de desconexión. Estas son muy aplicadas en el campo de los motores y las bombas. Tenemos los controladores de horario tipo analógico, que estos son interruptores de horario. A nivel comercial se pueden utilizar en timbres de escuelas, bombas de agua en piscina, iluminación exteriores y sistema de riego automatizado. Como podemos ver en ese símbolo abajo, se dice que tenemos un controlador de temperatura en el lazo número 3, la cual entrega una señal neumática al SP, que SP significa seguridad de proceso, y esto va a otro paso que es el controlador de temperatura del lazo número 4, la cual entrega cierta temperatura a altas tensiones y una cierta temperatura a bajas tensiones. Ahora vamos a hablar sobre el factor nivel. Este está identificado con la letra L. Esta dice que vidrio nivel montado en un estanque. Esta consiste mucho en la que el nivel de vidrio de nivel está originalmente puesto sobre un tanque, o sea, va a estar de un solo punto, no va a haber diferentes líneas de flujo, como lo es acá el vidrio nivel conectado externamente. Este es muy utilizado en la química, la petroquímica, la extracción de petróleo y gas, la industria naval. Este es muy diferente al anterior, ya que por un dispositivo de nivel dado el número 7. Las columnas de agua con silbato de alarma y vidrio nivel integrado. Estas son muy utilizadas en calderas
donde el agua baja en el interior más debajo de lo mínimo es aceptable. Cae el agua al interior de la caldera y se llena en el tubo de vapor. Es decir, es ahí donde se produce el sonido de la alarma. Siguiente. Indicador de niveles con dos conexiones. Este sistema es muy aplicado en muchos diseños individualizados y materiales resistentes a la corrosión, tratamiento de agua de proceso y agua potable en las industrias de bebidas, de alimentos e industrias farmacéuticas. Tenemos el controlador y transmisor de nivel dúplex con dos conexiones, conversión de la variación de la resistencia lineal a señal corriente analógica estándar. Por ejemplo, estas son muy utilizadas en las válvulas o sensores nivel ómnicos. Tenemos el transmisor de nivel con una conexión. Esta se realiza en mediciones de nivel de tanques, cielos de almacenamiento, tratamiento de aguas y de aguas residuales. También se aplica en las industrias alimentarias y de bebidas, la petroquímica y la automoción. Esta, como se dice, es muy diferente a las anteriores, ya que algunas tienen dos conexiones y esta de aquí tiene una conexión en el tanque. Siguiente. Transmisor de tipo presión diferencial externamente conectado con un tubo indicador. Este se utiliza para las lecturas de presiones y gravedad específica. Para calcular el nivel están diseñadas para cumplir con la amplia variedad de sistemas de medición. Como podemos ver, esta está en la simbología, esta está en un lazo del tanque, la cual está conectado a la purga, que está relacionada también con la presión de temperatura, que esta es dada por una energía magnética a otro sistema. También tenemos el transmisor de nivel tipo presión diferencial montado en el tanque. Estos instrumentos se pueden usar en una gran variedad de aplicaciones de medición, incluyendo nivel, el caudal, monitoreo de filtros, mediciones de presiones manométricas, etc. El indicador de nivel tipo flotador. Estos son muy utilizados como sensores utilizados para detectar el nivel de líquidos en un tanque o cisterna. Utiliza un principio mecánico de transmisión de movimiento mediante un empaque de hule, la cual se va a estar en movimiento cuando el agua ya llega a un tope, es ahí hasta donde se detiene el llenado del tanque o de cisternas. Como décimo lugar tenemos el transmisor de nivel conectado a elementos tipo capacitancia o dieléctrico. Estos sensores se emplean para la identificación de objetos para toda clase de control de nivel de carga, ya sea materiales sólidos o líquidos. Como vemos la imagen en la foto, estos son tipos conectores que están sobre una superficie de un tanque o una cisterna, la cual también va a estar direccionado al nivel hasta donde uno quiera que el tope llegue el líquido o los residuos sólidos, como también podemos rellenar en un tanque, ¿no? También tenemos interruptor de nivel tipo palanca o rueda de paletas usado para la medición de sólidos. Es igual que el anterior, solo que esta va a tener unas paletas rotativas. Ya no va a ser un solo conducto hasta el fondo, sino esto va a tener como dice, una rueda de paletas. La función de estos sensores de nivel de paleta rotativa es detectar la presencia del material sólido o polvo en los tanques o cisternas, donde es guardado típicos productos como graneles alimenticios o químicos, se podría decir, o torbas o contenedores de diferente tipo y tamaño. Tenemos el transmisor de tipo nivel ultrasónico radioactivo con sensor integrado. Los transmisores de nivel ultrasónico se usan para determinar el nivel de un líquido contenido en un recipiente. Este tiene enlazado con los dos anteriores, ya que son sensores que se utilizan para el llenado que se requiere en una cisterna, tanque, silos o otro lugar de almacenamiento o acopio de productos. Siguiente, ahora tenemos la visión remota de vidrio nivel mediante el uso de televisión, y como número 14 tenemos el vidrio nivel con luz. Ahora vamos a hablar sobre las opciones del usuario, que es identificado con la letra M, la cual dice que es un graficador de humedad graficador de humedad o resección de humedad. Tenemos que esta
es controlada por un lazo interno que se requiere para recibir una señal electromagnética, conectado al lazo 2, como podemos observar, lo cual es muy utilizado para las industrias farmacéuticas, laboratorios, agricultura y muy factible para el control de humedad entre productos alimenticios o otros. Como segundo dato tenemos el controlador de humedad autocontenido en el salón. En esta encontramos un controlador de humedad en el lazo número 3. Esta sería una señal eléctrica al final de los controladores de humedad. Se los aplica para mantener cuartos acondicionados en un cierto clima que sea satisfactible para un proceso o una realización de algún producto. Como siguiente tenemos presión o vacío, es identificada con la letra P, y esta tenemos indicador de presión. Como ya la mayoría conocemos, un indicador de presión es un instrumento para la medición de presiones de gases y líquidos. En aplicaciones industriales, en general se clasifica entre instrumentos mecánicos, electrónicos y mecatrónicos. Como podemos observar en el símbolo, es representado sobre una tubería, la cual esta va a permitir demostrar el cierto nivel de presión que está pasando ese fluido entre las dos conexiones de las tuberías. Como también tenemos la presión de la línea, compresión de la línea. Esta está conectado por una cierta tubería, ambos ejes, la cual está conectado por un sello químico, la cual esta va a estar, entrega una señal de indicador al punto de eje que encontramos el lazo de la presión, que es como quiera el número 17, conectado en línea. Esta es una tubería de fluido, como se puede decir, está conectada con el sello químico. Esta, a diferencia de la otra estaba, como se puede decir, extendida, no sobre la tubería, pero en este caso va a estar sobre la tubería. Lo mismo, va a ceder una energía magnética al lazo de la presión de interferencia en el lazo número 18. Y por último tenemos el transmisor indicador de presión conectado con elementos del sensor de presión tipo medidor de formación P19. A la diferencia de los otros, esta va a estar conectada en una sola tubería, no va a estar el sello químico, la cual se podría estar representando como en las anteriores, pero sí, esta sí va a estar de una etapa a otra, va cediendo una señal magnética a otras etapas diferentes. Como siguiente punto tenemos lo que son los elementos de cantidad. Estos se los van a representar con la letra Q. Como podemos ver en el primer punto tenemos el interruptor de contador de tipo fotoeléctrico con acción de interruptor por evento. Estos controladores de pantalla LED son de 6 dígitos por lo general y pueden ser reseteables en un sistema de seguridad a la industria de la fabricación. Estos por lo general o convencional se utilizan en los que son sistemas que se requiere medir cierta cantidad o cierto tipo de almacenaje que se vaya a tener. Estos pueden ser utilizados como los contadores convencionales en las industrias. Como segundo punto tenemos también los que son los interruptores contadores de tipo fotoeléctrico, pero esta con acción de interruptor basado en una acumulación total. Es decir, que estos van a contar con altas velocidades y bajo el consumo de energía. Es un conteo preciso y tiene una pequeña cantidad de error en la indicación. Por lo general estos tipos de contadores se utilizan más en lo que son las industrias que van a producir a gran escala, ya que estos tienen un sistema de acumulación en la cual van a saber qué tipo o qué cantidad van a tener de su producto. Como tercer punto tenemos el contador indicador de tipo mecánico. Estos contadores son impulsados mediante lo que es un impulso de un equipo a otro. Son por lo general equipos algo antiguos en la cual estos pasan una señal convencional de un punto a otro, enumerando o marcando cada uno de los puntos. Tenemos también los elementos de radiación. Estos se los van a representar con la letra R, y aquí vamos a tener como primer punto el indicador de radiación. Estos detectores de gamma son normalmente utilizados en lo que son las aplicaciones externas y de un producto capaz de medir. Estos por lo general se utilizan en lo que son las industrias radioactivas para medir el nivel de gamma que tiene ese producto. También tenemos lo que son los transmisores y elementos de medición de radiación.
El medidor de radiación puede ser utilizado por todas aquellas personas que están expuestas a lo que son radiaciones ionizantes. Estas radiaciones se transmiten por ondas electromagnéticas, como podemos ver en la figura. Esto va de un transmisor de un elemento hacia otro. También tenemos los que son de velocidades. Los de velocidades se van a representar con la letra S. Estos transmisores de velocidades miden la velocidad de lo que es el aire, puede ser también de la velocidad del agua, y proporcionan una salida analógica del caudal, ya sea del aire o del agua, en cierto punto del proceso. Estos por lo general utilizan lo que es un rotor magnético y va a emitir una señal electromagnética hacia un punto, como podemos ver en la figura. También tenemos los símbolos primarios para lo que es la temperatura. Esta temperatura se la representa con la letra T. Como primer punto tenemos lo que es la conexión de temperatura para un pozo. Estas se usan para determinar la temperatura en un proceso en una ubicación específica. Estas ya sea en un pozo profundo o no profundo. Tenemos como segundo punto lo que es la conexión para la prueba de temperatura con pozo. Estos son cables que van redireccionados hacia una cierta profundidad. Esta profundidad es la que va a nosotros a medir mediante lo que es la conexión de temperatura. Como tercer punto tenemos lo que es el elemento sensor de temperatura sin pozo y un elemento no conectado a un instrumento secundario. Estos son de material semiconductor y ya tienen una resistencia eléctrica o varias maneras no lineal de controlar la temperatura. Como cuarto punto tenemos lo que son los elementos sensor de temperatura con pozo y elementos no conectados a un instrumento secundario. Como podemos ver en la figura, tenemos lo que es un termómetro conectado a lo que es la superficie de un tubo que va direccionado hacia la profundidad de un pozo, donde se va a determinar la temperatura. Como quinto punto tenemos lo que es un indicador de temperatura de un sistema de llenado con pozo. Esto se lo colocan al lado de un tanque donde va a tener un nivel de temperatura adecuado, óptimo, para lo que es la realización de este proceso. Como sexto punto tenemos el termómetro de tipo bimetálico de líquido en vidrio u otro indicador de temperatura local no clasificada. Estos termómetros son los que comúnmente conocemos y lo que vemos dentro de lo que es un equipo o una bomba, un equipo de medición o un equipo convencional para medir temperatura. También tenemos como séptimo punto lo que es una termocupla de bulbo de resistencia o un termotransitor conectado a un indicador de temperatura. Estos por lo general emiten una señal eléctrica hacia lo que es la termocupla para darle lo que es la temperatura. Como octavo punto tenemos la termocupla conectada a un inscrito de indicador de puntos múltiples y graficador de explorador de puntos múltiples. Tenemos lo que es que este va a dar una señal eléctrica a lo que es la termocupla y a su vez va a dar una señal eléctrica a lo que es un graficador. Esta va a poder graficar varias temperaturas a su vez mediante lo que es una curva o una balanza, una línea recta, dependiendo del equipo que se esté utilizando. También tenemos como noveno punto lo que es la termocupla alambrada en paralelo y indicador de múltiples puntos con un graficador explorador de puntos múltiples y varios elementos. Es decir, aquí a diferencia de lo que es la anterior, estas dos termocuplas o esta termocupla de 2 puntos va a tener dos lados paralelos que van a estar conectados entre sí y esta va a emitir lo que es una señal eléctrica hacia los dos polos de la termocupla. También tenemos como décimo punto lo que es la termocupla doble conectada al punto indicador múltiple y graficador. Como podemos ver, a diferencia de estas, son dos termocuplas o una termocupla que tiene doble conexión e indicador, es decir, que esta termocupla va a estar conectada a su vez a otro que le permita hacer lo que es la gráfica y dar los múltiples puntos. También tenemos lo que es la termocupla de elementos múltiples para distintos niveles de pozo. Es decir, esta es una sucesión de varias termocuplas
que van a estar conectadas entre sí para dar diferentes tipos de temperatura en los diferentes niveles que se vaya a medir del pozo. También tenemos lo que es el indicador de temperatura de tipo radiación térmica autocontenida. Este termómetro se lo utiliza convencionalmente porque emiten unas señales de radiactivas o infrarrojas que van a tomar cierto grado de temperatura, ya sea corporal, sea a cualquier otro nivel. También tenemos lo que son los elementos de temperatura de tipo radiotérmicas, los sensores de temperatura al ambiente y el termostato de sensor de temperatura ambiente. Para los que son los elementos radiotérmicos son la energía o la radiación que va a emitir el equipo, que se va a transmitir mediante lo que es las señales eléctricas. Un sensor de temperatura ambiente son por lo general los que se utilizan para conocer la temperatura que se encuentra dentro de un ambiente determinado, ya sea un espacio abierto o un espacio cerrado. Y un termostato sensado por una temperatura de ambiente. Estos termostatos controlan lo que es la temperatura dentro de los niveles y teniendo lo que es temperatura base a lo que es la temperatura ambiente. Tenemos los elementos primarios que también son conocidos las multivariables, que estas se van a representar con la letra U. Dentro de estas multivariables tenemos dos tipos. El interruptor de bajo flujo actúa de un punto hacia un anunciador de alarma variables múltiples de puntos múltiples. Tenemos aquí dos alternativas. Una relacionada con lazos distintos y otras relacionadas en lazos entre sí. Para los lazos distintos tenemos lo que es la alternativa 1, como lo vemos en la figura. Tenemos lo que es la variable, en este caso va a estar en función de un indicador, ya sea un interruptor o un sensor. Esta va a pasar por un flujo eléctrico y va a dar la señal de ese punto hacia otro conector o otro equipo que mida a otro nivel, en este caso. Y en la variable 2, son las como vemos, ahí van a medir diferentes tipos de variables, pero con diferentes proporciones. Lo que es en el punto 2 tenemos lo que es la señal recibida por un punto indicador de variables múltiples o de un solo punto. Tenemos la alternativa 1 también y tenemos la alternativa 2. La alternativa 1 habla acerca de un solo punto que es redireccionado por una energía eléctrica hacia un medidor de nivel. Y en la segunda alternativa tenemos dos puntos, ya sea lo que es el nivel o encontrado en el punto 1 al punto 2 o del punto 2 hasta el punto 5. También tenemos lo que son los análisis de vibraciones mecánicas, que para esto existen los equipos de transmisión de vibración y los interruptores de vibración con reposición manual. Estos por lo general son utilizados dentro de los equipos también conocidos como las bombas. Estos equipos analizan lo que es las vibraciones mediante lo que es el campo electromagnético que va a producir en el mismo. Dentro del segundo caso, en el interruptor de vibraciones y de reposición manual, estos tienen una retroalimentación que hace que el equipo vuelva a su función principal o a su punto inicial. Es decir, que una vez ejecutado el movimiento, el equipo va a volver a su posición inicial naturalmente. También tenemos como los acelerómetros de paneles auxiliares de lector y también tenemos el análisis de vibración mecánica de 3 platos. Dentro de lo que es la lectura de un panel auxiliar, tenemos ese acelerómetro que nos ayuda o nos permite conocer la cantidad de vibraciones que posea el equipo debido a los movimientos que va a ocurrir mediante su proceso natural. Y lo que son las vibraciones mecánicas de 3 platos, este es un proceso un poco más complejo debido a que vamos a tener varias etapas sucesivas o que van a pasar por una onda electromagnética de un punto hacia otro. También tenemos los que son los elementos de peso o fuerza que van a estar comprendidos por la letra W. Para esto tenemos también los transmisores de pesos conectados directamente, la medición de
deformación o extensómetro conectado a un transmisor de separador de peso y los transmisores de peso de tipo balanza. Para los transmisores de pesos conectados directamente, estos se conectan directamente desde el tanque hacia lo que es el sensor, que en este caso va a ser un transmisor, que va a emitir lo que son las corrientes eléctricas de un punto hacia otro. Para lo que es la medición de la deformación, estas van a tener lo que es, a diferencia del punto 1, van a tener una onda electromagnética que va a pasar y nos va a contar o nos va a medir la deformación que va a tener el equipo dentro de ese punto o de esa instancia. Lo que es un transmisor de peso de tipo balanza son por lo general lo que usamos normalmente o lo que usan en las tiendas, que uno pone cierta cantidad dentro de un plato brevemente calibrado y esta va a emitir una onda que por el efecto de la gravedad va a medir cierto nivel de peso o fuerza. Por último tenemos lo que es de posición o dimensión. Estos se van a representar con la letra Z. Estos son de tipo transmisor de espesor de lámina, interruptor de espesor de radioactivo. También tenemos lo que es el interruptor límite que actúa en el cierre de la válvula que anuncia la posición predeterminada y los transmisores de expansión. Dentro de los transmisores espesores de lámina son utilizados para, como quien diga, ver que la lámina tenga cierto espesor y esta no varíe o no cambien las características mediante las ondas electromagnéticas. El interruptor de espesor de tipo radioactivo, esta por lo general se utiliza para saber cuál es el tubo necesario o el tubo que vamos a necesitar para medir el tipo de radiación. Y lo que es el interruptor que limite actúa cuando se cierra una válvula, estos por lo general van a cerrarse cuando cumplan determinada función en su posición determinada y se van a abrir una vez haya concluido el proceso. Y en los transmisores de expansión, estos por lo general van a emitir lo que son las ondas electromagnéticas de una turbina o un compresor para leer así la cantidad de desplazamiento que vaya a tener lo que es el líquido, el fluido o el gas estudiado. Muchas gracias, ingeniero.